damos inicio con la entrevista central, la que habíamos anunciado, con el profesor Juan Valdés, quien es, aparte de un experto en el área docente, es el director del Observatorio Educativo de la ADP, ¿no? Usted es el director de ahí y usted se ha convertido en una figura, profesor, protagonista en el medio de comunicación mediáticamente con el tema educativo, cosa que le faltaba a la ADP. Usted parece más director de comunicación y vocero de la ADP que el director del observatorio. No. El director, el representante y el vocero de la ADP es el presidente de la ADP, que es el profesor Eduardo Hidalgo. Yo simplemente dirijo el observatorio educativo, pero el fin del observatorio educativo tiene 3 áreas esenciales, que es precisamente la investigación científica, pero también poder presentar al país esos hallazgos y poder lograr un impacto en las políticas socioeducativas del país a través de la investigación. Gran parte del fracaso de la educación dominicana es que las medidas que se toman, los programas que se desarrollan, no se basan en una evidencia sólida, sustentada en la investigación educativa. La investigación en educación debe ser el fundamento de toda acción de un ministro, de cualquier funcionario, porque la educación es una ciencia y aquí la manejan como una charada. Sí, profesor, vamos a un compromiso comercial que nos faltó ponchar y en breve continuamos con la entrevista central porque quiero por mostrarle algo para hacer una pregunta. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Esto es Libremente. Continuamos con la entrevista central con el profesor Juan Valdés, que nos acompaña hoy. Profesor, nosotros quisimos invitarlo a propósito de la nueva designación que acaba de hacer el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Educación. Fíjense cómo cambiamos de un profesor, aunque de educación superior, en el Ministerio de Educación, para un abogado, Luis Miguel de Camps. ¿Qué opinión le merece a ustedes, a usted? Y a propósito de la ADP, porque yo vi que supuestamente la ADP llegó a una especie de entendimiento con el actual ministro, aunque anteriormente, unos días atrás, lo había criticado, que habían puesto un abogado en lugar de un docente. Idealmente, quien ocupa la función de ministro de Educación debe ser del área de educación. Eso no impide, sin embargo, que un gestor del ministerio pueda hacer un buen trabajo. La clave está en el equipo, en el gabinete. Aunque Ángel Hernández era un ministro que tenía un doctorado en educación, Ángel Hernández no es especialista en educación escolar. Usted puede ser un médico, pero usted es un médico general y no puede hacer una cirugía plástica, para hacerte una analogía. Eso es parte de lo que pasó con la gestión de Ángel Hernández. También su gabinete es un gabinete que no es especialista en el área de educación escolar. Todos vienen del mundo universitario, que se basa en lo que es la andragogía. La escuela se basa en los principios de la pedagogía. Y son 2 mundos abismalmente distintos. Encima de esto, los resultados educativos, los indicadores de cobertura, de eficiencia interna del Ministerio de Educación, te dicen que la gestión de Ángel Hernández ha sido un mayúsculo fracaso. Cualquiera puede hacer una mejor gestión que Ángel Hernández. En el caso de Luis Miguel de Camps empezó bien. Miren por qué. A Ángel Hernández le requirió 2 años y una crisis nacional ir a visitar a la ADP, ir a visitar a los docentes. Luis Miguel de Camps, en contraste, desde que lo nombran, ayer él solo, sin Ángel Hernández, se aparece allá con un grupo de presidentes. Porque ellos no lo querían, ellos no lo aceptaban supuestamente. No, nosotros, yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP y tanto el profesor Eduardo Hidalgo como yo expresamos lo propio. Lo ideal sería que el ministro fuera un educador. Yo nunca he visto que aquí han nombrado a un arquitecto, a un abogado o a un contador como ministro de Salud Pública. Sí. Sin embargo, eso no impide que Luis Miguel de Camps pueda hacer un buen trabajo. Señores, algo muy importante para que vean y el pueblo entienda algo. Estamos en la era de la educación basada en el desarrollo de competencias. Y yo siempre he dicho que el ministro Ángel Hernández es un incompetente. ¿Pero por qué? Porque una competencia es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Aunque el ministro tenga un doctorado en educación, que es un saber, este es un ministro que nunca supo ser, porque no supo manejarse, mucho menos supo hacer y mucho menos supo convivir con la comunidad educativa, ni siquiera con la prensa. Entonces entiendan algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? ¿Saben cuál es la diferencia esencial? La confianza.
Lo único que permite a un gobierno, a un Estado, mantenerse como tal es la confianza del pueblo. Cuando se pierde la confianza, a lo que se recurre es a la fuerza. Entonces, un pueblo que no confía en un ministro, una comunidad educativa que no confía en un ministro por sus hechos, porque a Ángel Hernández nunca se le ha cuestionado nada personal. Son sus responsabilidades como funcionario público y todas las violaciones a las leyes en que incurrió lo que lo desacreditó y lo desmeritó. ¿Usted conoce a Santo Badía, quien dirige el Infotep? En comparación, independientemente de que usted dice que empezó Luis Miguel bien, ¿no era mejor opción para el presidente de la República colocar un perfil como Santo Badía en lugar de Luis Miguel? Definitivamente. ¿Y a qué usted cree que se debe que elijan a un abogado por encima de una persona docente y que ha hecho un buen trabajo en la actual administración? Bueno, básicamente eso fue una decisión política, no académica. Entonces, a veces a mí me hablan de que hay que despolitizar la educación, pero las decisiones sobre los funcionarios son políticas. Son políticas. Sí, mire, Yo no veo el problema en la política, porque les reitero algo. Tiene buenos técnicos que lo asesoran. Mira, yo creo que Luis Miguel de Camps puede hacer muy buen trabajo si él tiene un gabinete experto, y escúchenme bien, escuchen cuál ha sido el fracaso de este país en educación. Yo tengo 35 años como maestro y he estado en ese mundo por más de 3 décadas. El fracaso comienza cuando tú, no siendo un experto, porque Ángel Hernández tampoco era un experto en educación escolar, te rodeas de gente que son tus acólitos, simplemente, pero no son expertos. Yo estuve 2 años en la mesa dentro del Ministerio de Educación, debatiendo la evaluación a los docentes. Aquí necesitamos mejores maestros, pero ¿cómo tenemos mejores maestros si no son ni siquiera capaces de ponerse de acuerdo para hacer una evaluación de desempeño, que es lo que te puede decir? Ese otro profesor, a ustedes eso querían voy. bajar la puntuación, dijo el ministro. Bueno, yo les he dicho a ustedes, y no me voy a cansar de decir, que una de las grandes desgracias de esta gestión es que teníamos un ministro con una compulsión patológica a mentir. O sea, ese señor es un mitómano. Era un mentiroso. Si usted lo quiere decir en palabras más llanas. Ya, coloquial dominicano. Entonces, ¿cuál es el tema? En este país existen los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, que es el que establece el rango de calificación. Es el sistema de carrera docente, no es la ADP. Es todo lo contrario. Quien quería alterar la escala era el ministro. Y al final, por un tema de negociación, quizás de mantener la paz, la ADP aceptó que se elevara el umbral mínimo a un 65% de cumplimiento. Pero esa era la noticia, profesor. O sea, la noticia era que el ministro entendía que lo más eficiente era elevarla a un 70 y que la EDP no quería. Entonces, es que el ministro, ¿no es verdad que es mejor que tengan una mejor calificación para leer? Es que primero, miren, por eso es que le digo que la educación es una ciencia. A mí me apena mucho que el ministro y su equipo sean tan inexpertos en educación. Lo primero es que la evaluación de desempeño docente no es una prueba y lo que el docente tiene no es una calificación. Hay que diferenciar lo que es un examen que se le da a un niño o a un estudiante universitario de lo que es una evaluación de desempeño docente. La evaluación de desempeño a los docentes es un diagnóstico que revela cuáles son las fortalezas, debilidades y necesidades formativas del docente dentro de su contexto. Tú traes un profesor de Harvard a República Dominicana y lo metes en una escuela pública y no te va a lograr algo muy distinto a lo que logra un profesor dominicano. ¿Por qué? Porque la escuela dominicana se sustenta en el paradigma del constructivismo social. Y lo que sostiene este paradigma es que los niños aprenden a través de la construcción social del aprendizaje. Ya no estamos en la era del cognitivismo. Cuando yo fui a la escuela hace 50 años, lo que tú aprendías era lo que el maestro te decía. Ya no. Inclusive, la educación moderna se basa mucho en la psicología cognitiva. ¿Cuáles son los procesos que dan al traste con el aprendizaje? Que comienzan en primera instancia en un ser humano por la estimulación sensorial. La calidad del medio ambiente en el cual tú te educas tiene un impacto severo en los procesos cognitivos que generan al final aprendizaje. Pero el aprendizaje solo comienza en el aula, solo comienza en la escuela. El resto del aprendizaje, más del 90%, se da en el resto de la comunidad y la sociedad. Entonces aquí, lamentablemente, hemos tenido autoridades tan inexpertas en educación que han sido capaces de decir que el aprendizaje se da en el aula, y eso es un disparate. Juan, los procesos cognitivos en el ser humano no funcionan así. Juan, una pregunta. Tú hablando del aula, nosotros escuchamos una declaración de Ángel Hernández
donde dice que aquí se puede dar clase hasta debajo de una mata. No, señor, eso es una burla, eso es una falta de respeto, porque Ángel Hernández tiene una universidad y tiene colegios privados, y ninguno de los colegios de Ángel Hernández, su universidad, funcionan debajo de una mata. Eso es una falta de respeto al pueblo dominicano, a los hijos de la clase trabajadora. Él hizo referencia a Sócrates, Platón. No estamos en la edad antigua, estamos en la era digital, estamos en la era del conocimiento. Si usted sabe un poquito de lo que es neuroplasticidad, usted sabe que el cerebro de un ser humano de esta época es muy superior morfológicamente hablando a un cerebro de la edad antigua, a un cerebro, por favor, de la antigua Grecia. Es vergonzoso que un ministro o una persona que diga llamarse ser un experto en educación exprese una idea como esa. Un abusador. Realmente para los dominicanos ha sido preocupante nuestra calificación en PISA, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos atrás, como decimos. ¿Cuál sería el diagnóstico o lo que usted sugeriría para que nosotros pudiéramos avanzar en esa dirección? Porque realmente no estamos bien posicionados. Bueno, yo empezaría por no prestarle ninguna atención a la prueba PISA, porque la prueba PISA no tiene nada que ver con las destrezas y competencias y los objetivos a los que aspira la educación dominicana. Yo trabajé 23 años con la empresa que hace la prueba PISA, que es Pearson Education. Y la prueba PISA en ningún momento ha expresado que es una evaluación de calidad educativa de ningún país. Este país trabaja en un paradigma, les reitero, de educación basada en el desarrollo de competencias. La educación dominicana aspira al desarrollo de 7 competencias fundamentales, no de 3 materias. PISA lo que te evalúa es el aprendizaje de ciencias, matemáticas, comprensión lectora a un niño de 15 años. Para tú evaluar la calidad educativa de un país, tú no lo logras evaluando a un niño de 15 años, primero, y mucho menos con 3 asignaturas. Lo que pasa es que PISA no es hecha por una institución en sí educativa, sino económica. Es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que hace esto, que tiene una visión economicista e instrumentalista de la educación. No para el desarrollo humano, sino para el trabajo. Es una idea de entrenar a la gente para el trabajo, y el ser humano no vino al mundo a trabajar ni a estudiar. El estudio y el trabajo son una parte de la vida. Perfecto. Ok, yo le tengo una pregunta, por ejemplo, con relación al sistema educativo que tenemos. Tenemos un sistema educativo muy arcaico, como usted acaba de decir. Sin embargo, ya con los tiempos ya se está demandando otro tipo de educación, por ejemplo, una educación smart, donde esté la innovación, donde los muchachos, por ejemplo, desde los laboratorios de las escuelas se pueda llevar a cabo patentes, iniciativas, y aquí es todo lo contrario. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto, aunque se están haciendo esfuerzos desde las universidades, todavía desde las escuelas vemos toda esta debilidad de frente a lo que nos espera ya en el futuro, con la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología. Mi especialidad es cómo se desarrolla el lenguaje a partir de eso. Y he trabajado mucho con lo que es tecnología educativa, en particular en lingüística aplicada para el área del aprendizaje del lenguaje. Lo primero es que hoy en día hay que trabajar más en pedagogía que en tecnología. La gente tiene todo un mito sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Sin embargo, yo le invito a todo el que me habla de esto a que primero lea los estudios del proyecto de aprendizaje visible de John Hattie, que es la base de datos de metaanálisis más amplia en el mundo sobre qué funciona y qué no en el aprendizaje. Y te puedo decir que la tecnología no mejora el aprendizaje. No te lo digo yo, te lo dice la investigación científica. La tecnología es una herramienta que depende ¿de qué? De los factores socioformativos y socioculturales. Por ejemplo, el programa Una Laptop por Niño. Si ustedes leen el libro titulado El fracaso del programa Una Laptop por Niño, se basó en 10 años de investigación de ese famoso proyecto del catedrático de Harvard, el doctor Negroponte. Un fracaso. ¿Por qué? Porque a la tecnología precede lo que es la pedagogía. De hecho, hoy en día hablamos más pedagogía, menos tecnología. De hecho, yo estoy trabajando acá con un grupo de legisladores en prohibir el uso de tabletas y celulares en el nivel inicial y primario, porque toda la investigación científica te dice que esa hiperestimulación sensorial no ha producido mejores resultados de aprendizaje y que tampoco se ha creado lo que se llama la capacidad en diseño instruccional
para mejorar los procesos de aprendizaje a través de estos dispositivos y aplicaciones. Hoy en día necesitamos una educación más humanista, porque gran parte de la desgracia educativa en toda América Latina es que han hecho de la educación un simple instrumento para el trabajo y no tenemos mayor desarrollo humano al final. Sí, tienes toda la razón. Tenemos una escuela anacrónica, arcaica. Que no ponen a los muchachos. No, los muchachos al final, aunque te dicen que quieren desarrollar pensamiento crítico, pensamiento analítico, la miseria en la que se opera una escuela pública hace imposible lo que se llama el pensamiento creativo. Son escuelas que no motivan, que no inspiran. Y lamentablemente la motivación es el precepto de cualquier proceso de desarrollo humano. El requisito principal para aprender, es querer aprender. O sea, debe evocar una escuela dominicana donde tú no tienes buen mobiliario, no tienes buena iluminación, no tienes buena ventilación, no tienes buenos libros de texto, no tienes buena infraestructura Ni una buena escolar, silla. no tienes buena alimentación escolar. Profesor, Se han olvidado los principios más. Antes de hablarme a mí de inteligencia artificial, que logren, por ejemplo, por lo menos la inteligencia natural en la escuela, lo más básico, porque aquí hablamos de cosas modernas. Aquí te compran miles de millones en guaguas eléctricas, en vehículos de lujo, para llevarte a los niños a escuelas de miseria. Y eso es una contradicción enorme. profesor, nos vamos a una pausa, pero quiero dejarle la pregunta en el aire. Siujin Joa León, la nueva directora del INAFOCAN. Tú dices la jefa de gabinete de Ángel Hernández. La Y ex, nueva la directora, La ex no, jefa. es lo mismo. Sí. Y la nueva directora de INAFOCAN, pero se la dejamos en el aire para Bien. después de la pausa que tenemos otro compromiso. No se desconecte, conseguimos con más de Libremente. Esto es Libremente. Continuamos con este interesantísimo conversatorio con el profesor Juan Valdés y le hemos dejado la pregunta, profesor, con respecto a su opinión, con respecto a la nueva directora del INAFOCAN, jefa de gabinete del exministro Ángel Hernández. Esta mañana, Cariñosamente Miyagi. en un programa de televisión, de eso bien matutino temprano, el ministro declaró a este país que él decidió renunciar del ministerio porque él descubrió de repente, después de 2 años, que él tenía un conflicto de intereses porque él tiene una universidad. O sea, él se dio cuenta de repente, así, a wake up call, que él tiene una universidad y que él tiene que dejar de ser ministro. Aquí yo tengo la relación de pagos del INAFOCAN a la UAPA, la Universidad del Ministro. Atención, panorama. Entre 2020-2023 por 168.819.141 pesos Es mucho dinero. en pagos de 168 contratos a la UAPA por ese Espérate, INAFOCAN. vamos a enfocarla aquí para que salga. Entonces, ¿qué yo te Ponte puedo por decir ahí. a ti? Ahí se ve. El ministro de repente se dio cuenta que él tenía un conflicto de intereses. ¿Cuál es el problema? Es que todo el gabinete del ministro de Educación viene de las universidades. Mira qué pasó en la gestión del ministro Ángel Hernández. Aquí, si queremos mejores maestros, una vez un maestro pasa el concurso para ser profesor, el Estado tiene 1 año para ponerlo a prueba y entrenarlo. Si no le conviene al Estado, puede prescindir de sus servicios porque no es la persona adecuada. Ese periodo se llama Programa Nacional de Inducción. Y en el sistema de carrera docente está diseñado para que el docente tenga tutoría y acompañamiento en la escuela para observarlo, para ver qué hace, para ver qué logra, para poder tener un diagnóstico. ¿Qué hizo Ángel Hernández y todo su equipo? Que a propósito, el gran conflicto de intereses que tiene Ángel Hernández y su gabinete es precisamente que todos vienen del mundo universitario, que son ex rectores, ex decanos, ex vicerrectores universitarios. Y en la gestión de Ángel Hernández aquí convirtieron ese Programa Nacional de Inducción en un botín para un grupo de universidades con más de 1.000 millones. En lugar de dar un diagnóstico a cada profesor que entró al sistema y darle formación docente singularizada, personalizada, que es lo que manda la normativa, ellos crearon 5 módulos online y las universidades, déjeme terminar La esto, fusión. y las universidades le dieron a más de 25.000 docentes los mismos 5 módulos y ahí hay más de 1.000 millones repartidos en grupos universitarios. Quien dirija INAFOCAN no puede tener un conflicto de intereses por venir y estar en ese mundo universitario y mucho menos por venir de una gestión que ha sido tan cuestionada porque, por ejemplo, aquí yo tengo la resolución de la Dirección General de Compras y Contrataciones mediante la cual se declara que el contrato
de 599.700.000 pesos otorgados por Ángel Hernández a la Organización de Estados Iberoamericanos para hacer la evaluación de desempeño docente fue ilegal. Por esto es que el presidente de la República tuvo que despedir a Ángel Hernández y tuvo que mandar a cancelar ese contrato después que la Contraloría General de la República, lo tengo aquí, lo tiene adjudicado y ordenado a pagar a la Organización de Estados Iberoamericanos por 599.744.291 pesos con 33 centavos. Juan, pero Esto es el problema. Tú no puedes tener gente que está involucrada siendo un ministro, dueño de una universidad, contratista del mismo ministerio a través del INAFOCAM. Si Luis Miguel de Camps quiere hacer la diferencia, Someta a Ángel Hernández. tiene que venir con un gabinete nuevo. No, y Él no puede, claro, él no claro puede que sí, empezar obligado. su trabajo con Con el la mismo misma grupo gente. que llevó a la educación dominicana a su mayor fracaso y a su mayor No, y crisis. yo lo someto también. Si él, Es que- él debería, porque es que- ahí usted presenta que él fue violó la ley de sometido a compra. No solo eso, nosotros lo sometimos a la justicia en el Tribunal Superior Administrativo. Y después que lo sometimos, el 20 de diciembre, Carlos Pimentel nos envía la resolución número RIC 0231-2024, admitiendo, ¿qué dice esta resolución de la DGCP? Declaramos que el MINER realizó una contratación directa con la Organización de Estados Iberoamericanos en violación a la normativa que rige la materia y específicamente en inobservancia de los artículos Un 6 y preso de 16 confianza. de la ley 34006. Por lo tanto, y en consecuencia, Eso es escuchen negocio con esto, los políticos. debido a las irregularidades constatadas, esta Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas anula el procedimiento de contratación directa realizado por el MINER con la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Tú sabes por qué la evaluación de desempeño duró un año No, espérese, estancada? espérese. Porque Profesor. Ángel Hernández quiso imponer este contrato Sí. a espaldas de la comisión y cuando lo sometimos a la justicia, entonces tuvo que lamentablemente intervenir el presidente y Mire, parar por eso eso antes de que se mismo, metiera en el lío más míreme, grande de su vida. Eso que usted acaba de mostrar, profesor, por eso mismo que está Hochi y Hugo en la vuelta del Intran. Sí. Fue un contrato así mismo, donde el irresponsable de Carlos Pimentel hizo lo mismo como el arcoíris, como dice del Franco, que sale después que llueve. Entonces, ¿por qué Hugo y Hochi están sometidos y Ángel Hernández no? Pero que mire, aquí eso se mandó. ¿Cuándo se registró este contrato? La instancia que se supone debe regular las contrataciones públicas Contraloría y no sirve verificar, aquí esto es del 18 de septiembre. Y 3 meses después, Carlos Pimentel, el 20 de diciembre, nos envía esto. Pero ya después que lo teníamos sometido a los tribunales, al ministro. Para disculparnos. Entonces, yo le voy a decir algo a ustedes, señores. Y yo le envío de nuevo un mensaje a Luis Miguel de Camps. Usted puede hacer un buen trabajo como ministro, pero usted necesita un gabinete de gente capaz, Le va a llevar su seria, gente. seria sobre todo, Le va a llevar su y sobre gente. todo también competente, y gente que venga a trabajar con los docentes. Partido. Yo felicito a Luis Miguel de Camps porque su primer paso fue ir a la ADP. Un ministro inteligente lo primero que hace es agenciarse el apoyo de la gente más importante en educación, Claro. el maestro. Claro que sí. Usted quiere de verdad desarrollar la educación en este país, Porque se lo pero aquí ¿qué han político. hecho los grupos Sí, económicos? pero, Porque profesor, miren qué es lo que pasa. No, tampoco Sí, pero así. que la No me diga ADP que el ministro la tiene que ADP doblegarse ante la ADP. No, Doblegarse, no, la ADP cuida no, un trabajador. que acompañe. Mira, Sí, sí, pero la- tiene la- que visitarlo Claro, primero, por si suerte, no. Luis Miguel de Camps creo que tiene hasta una maestría en manejo de conflictos, ¿no es? Sí, sí. Las relaciones humanas por naturaleza. Valioso, la ADP. Hay un libro muy, La ADP cuida sus hay un libro intereses. muy importante Y que no se el llama, sistema educativo. en español se llamaría Serrano. Lo inevitable del conflicto. La ADP hace exactamente, la ADP es un ejemplo en este país, en América Latina. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la labor de un sindicato? Velar por los derechos de sus trabajadores. Claro. Pero yo por La lo de ellos ADP mismos, por ¿perdón? lo de ellos mismos, lo de ellos mismos. Pero La es ADP. por, que ese- exactamente, perdón, esa pero es su la función. función. Y el sistema Esa educativo función. cayéndose Una pregunta. que violando una al niño pregunta. y Señores. todo. ¿Qué salario tiene un periodista en este país? Muy poco. Entonces, ¿sabe por qué los maestros tienen un buen salario como se merece cualquier ser humano? Porque han luchado Porque por tienen un eso. sindicato. ¿Y que por qué defiende no sus cuidan los derechos. derechos de los estudiantes? Señores, Es lo que más cuidan a profesor, través del observatorio. Está bien. Pues, Tiene Profesor. que abogar Tiene por que mejor volver. desayuno. Tiene que Permiso, volver. Ya permiso, tenemos que ir. permiso. Tengo que volver Profesor, porque aquí quien aboga vamos por a mejor dejarlo- desayuno, por mejores vamos a libros, por mejores dejarlo- escuelas, es la ADP. vamos a Es dejarlo el ministerio. invitado, profesor, hasta ahí, porque usted siempre tiene mucha información importantísima Pero que muy darnos. buena. Quedarnos, pero el tiempo apremia en televisión y en radio. Hasta aquí llega el programa, señores. Les invito a seguir conectados, que volvemos mañana a esta misma hora por BTV, Canal 32 y Panorama FM 96.9. Esto es Libremente.